que dio lugar a la filosofía visual, el que, el que dio lugar a la filosofía visual para niñas y niños. Ella ha trabajado con varios públicos, entre ellos en Madrid, donde acompañó a un grupo de niñas, de niñas y niños desde los 3 hasta los 5 años, y que pues da como resultado desde sesiones de diálogo filosófico a partir de las imágenes y las narraciones. Asimismo, es autora de los blogs Lo leemos así, de reseñas de álbums centradas en la experiencia de lectura compartida en voz alta, también filosofía de cuento, de propuestas para el diálogo filosófico a partir de la literatura infantil para primaria y Porquerías, una exploración de preguntas reales de las niñas y los niños. Imparte habitualmente cursos de formación de profesorado de escuela pública centrados en la lectura compartida en el aula y en la incorporación de la pregunta y del diálogo dentro de estos espacios con las niñas y los niños. Desde hace 7 años dirige el curso Internacional de Filosofía, Literatura, Arte e Infancias, FLY, auspiciado por la Fundación Santa María de Albarracín. Y pues creo que es un espacio muy importante en el que nos encontramos todos los que nos interesa el trabajo con las infancias y las adolescencias para compartirles que pues la filosofía es un espacio, así como las artes, de búsqueda donde las infancias pueden encontrarse y desarrollar su curiosidad. Y pues es un espacio también de diversión para resolver preguntas y cuestionamientos que a veces como gestores y gestoras, talleristas, artistas, nos enfrentamos y luego no sabemos cómo resolver, ¿no? Porque las infancias siempre están en este espacio como investigando desde sus contextos, desde sus experiencias, que a veces las limitamos o olvidamos ahora como adultos y adultas, que en algún momento nos encontramos en este espacio de cuestionamiento sobre la vida, sobre quiénes somos, sobre quiénes vamos a ser, sobre lo que pasa después, ¿no? Em, y pues, asimismo, gracias a todos por estar aquí y les cedo la palabra a Ellen Duty. Bienvenida, Ellen. Muchísimas gracias. Buenas tardes aquí en Madrid, pero buenos días en México. Muchas gracias por la invitación para participar en esta reunión nacional de cultura infantil. Es un honor estar aquí y espero disfrutar y hacer disfrutar. Ese es mi propósito, vamos a ver. En esta conferencia me gustaría extender esa reflexión sobre el quehacer cultural y artístico dirigido a niñas, niños y adolescentes, que esta reunión se fija como objetivo, al quehacer cultural y artístico producido por niñas, niños y adolescentes también, ¿no? Estoy convencida de que lo que dirigimos a niñas, niños y adolescentes tiene un efecto fundamental en su propia producción cultural y artística. Y creo que a veces nos olvidamos de valorar esa investigación a la que tú te referías, por ejemplo, al principio, ¿no? Ese tipo de actitud investigadora, de preguntar, de querer irse por las ramas a veces, ¿no? A veces creo que se nos olvida considerarlo, darle el valor de una especie de producción cultural, ¿no? Primeriza o de intentos primeros de producir de hacer una producción propia cultural y artística. Entonces, creo que esto es interesante en general, pero también específicamente en esta relación entre filosofía y creatividad, que es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Voy a compartir un momentito. Mm, Disculpad. Porque no he compartido. Espera, me disculpáis un segundito porque voy a compartir mejor el, el PDF que el PowerPoint porque funciona mejor. Vale. Así, este está bien. Ok. Disculpadme, vamos a ver. Eso. ¿Lo estáis viendo ahora? Sí, me estáis viendo a mí en duplicado. Bueno, desde hace 9 años, casi 10,
dirijo el proyecto Wonder Ponder al que te has referido cuando me has presentado, desde el que precisamente nos dedicamos a explorar las posibilidades que ofrece la relación entre filosofía y creatividad, ¿no? El proyecto de Wonder Ponder, wonder significa asombrarse o maravillarse, pero también significa preguntarse, ¿no? Como si una cosa no pudiera ir sin la otra. En el momento mismo del asombro brota también una pregunta, ¿no? Casi como que es una palabra que encapsula el origen de la filosofía, ¿no? El origen de la curiosidad en general también. Y ponder significa pensar, darle vueltas a las cosas, ¿no? Cuando lanzamos el proyecto, nuestro reto era crear libros que nos invitaran a a personas de todas las edades a asombrarnos, a extrañarnos y a querer observar, explorar y comprender mejor el mundo conjuntamente. Em, Dentro del proyecto nos interesa mucho la relación entre infancia y adultez y adolescencia como una relación compartida, como una relación donde ponemos en común nuestra humanidad compartida y donde nos ayudamos mutuamente a comprender mejor el mundo, ¿no? A explorar el mundo. Em, y quisimos crear libros que fueran artefactos de provocación de preguntas, de reflexión, de diálogo y también de más creación, ¿no? Eh, a través del juego que ofrece la relación entre literatura y filosofía, ¿no? Eh, Quedan muchas posibilidades, ¿no? En este sentido. Cada libro que hemos hecho bucea en este juego entre filosofía, literatura, entre mirar, leer, pensar, ¿no? Em, Bucea en este juego de una manera un poco diferente, pero estos son siempre los elementos con los que jugamos, ¿no? Mirar, extrañarnos, preguntar, pensar y crear. Y dos verbos más que van con esto, claro, leer y jugar, ¿no? De alguna manera. En estos 9 años somos una editorial, como proyecto editorial somos muy lentas, ¿no? En estos 9 años hemos creado 9 libros. Esto no es, alguna gente diría que no es serio, ¿no? Un libro por año es poco, pero también es verdad que la mayoría de las editoriales no crean ellas los libros, entonces es un proceso lento porque sí, ¿no? Hacemos un libro al año más o menos y tenemos 9 libros y 5 colecciones, ¿no? Casi más colecciones que libros. Cada 1,8 libros hacemos una colección, no tenemos remedio, tendremos que empezar a llenarlas de alguna manera. Pero tenemos la colección de filosofía visual para todas las edades, que veis ahí, Mundo Cruel, Pellízcame, Yo Persona y lo que tú quieras. Que en la edición española vienen en caja, son unos libros desestructurados, por así decirlo, y que pretenden, digamos, provocar pensamiento, diálogo y conversación a partir de imágenes principalmente, ¿no? La fuerza de la imagen, veremos unas cuantas durante la charla, es la que nos proponemos que detone preguntas y otras cosas a lo mejor interesantes también que pueden pasar cuando uno mira una imagen, ¿no? Mundo Cruel es una invitación a pensar sobre la crueldad. Yo Persona es una invitación a pensar sobre qué somos y quién somos, ¿no? Y qué nos diferencia a las personas de los robots o a las personas de los animales. Lo que tú quieras nos invita a pensar sobre la libertad y sobre la voluntad. Y Pellízcame nos invita a pensar sobre la realidad, la imaginación y los sueños, ¿no? Tenemos también la colección Wonder Ponder Mini, que son estos que son más para bebés, de niño huevo, perro hueso y niña gato agua pato. Y son libros para pararse a mirar, ¿no? Donde jugamos con las posibilidades de cambio de significado y construcción de sentido que ofrece la combinatoria, ¿no? 4 elementos que se combinan y recombinan para contar una historia. También veremos qué hacemos a veces con esto, ¿no? Tenemos también la colección de preguntarios de atlas filosóficos para pararse a pensar, que es Hay alguien ahí, preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes, es el único título hasta el momento y pretenden ofrecer
libros de referencia o libros de consulta que regalan preguntas interesantes en lugar de respuestas, ¿no? Cada vez que se consultan. Nos gustaba la idea de que pudiera haber un libro de consulta compuesto únicamente de preguntas, ¿no? Para nosotras también es una idea muy importante y que impulsa mucho nuestro trabajo, la valoración de la pregunta como una parte constitutiva del conocimiento, no como una cosa previa, no como es lo necesario para luego adquirir un bien de conocimiento, sino que la propia pregunta sea considerada un bien epistemológico en sí mismo, ¿no? Un bien de conocimiento en sí mismo. Y luego tenemos un par de ojos nuevos, que es de la colección Libros para Rumiar, que es, digamos, nuestro único libro de ficción pura y dura, por así decirlo. Todos nuestros libros contienen algo de ficción y algo de no ficción, pero un par de ojos nuevos, digamos, sería literatura sin más, entre comillas, em, pero un tipo de literatura que da que pensar, ¿no? Que genera preguntas, que es una literatura que nos interesa en general, ¿no? Y por último, tenemos este Así es la muerte, 38 preguntas mortales de niñas y niños, que salió hace pocos meses en España y que es además nuestro primer libro con respuestas, ¿no? Todos los demás libros tienen la particularidad de que no dan respuestas, ¿no? Las respuestas, digamos, se construyen como parte de la experiencia de lectura compartida. Y además de estos libros, hemos hecho a lo largo de los años varios cuadernillos descargables que están disponibles en nuestra web, en www.wonderponderonline.com/descargables, y están a libre disposición para descargarlos y usarlos como apetezca, ¿no? Tenemos este Mortal, propuestas vitales para pensar sobre asuntos mortales, uno para pensar sobre la escuela y sobre el aprendizaje, Wonder Pondereo navideño para pensar sobre la Navidad, y Asombro y curiosidad en el museo, propuestas para entrenar el asombro y la curiosidad antes, después y durante de una visita al museo, y Futururú, que es para mirar, hablar, leer, dibujar y pensar sobre el futuro, ¿no? Hay un poco de todo. El proyecto Wonder Ponder tiene tres patas. La pata editorial es la más visible, digamos, quizás es donde se ven más los resultados del trabajo que hacemos en las otras patas que están detrás o delante o al lado, no sabemos muy bien, ¿no? Pero acompañando a la parte editorial. Todos nuestros libros están hechos a partir de talleres con niños, tanto antes como durante el proceso de creación, como una vez que ya incluso en el proceso de edición solemos probarlos con niños y niñas y con adultos también, con personas de todas las edades. Em, y se usan realmente nuestros libros desde 3 4 años hasta bachillerato y universitarios, ¿no? Tienen mucha variedad de uso. La pata educativa también tiene una parte de educación para adultos y desde Wonder Ponder Academy tenemos una oferta de cursos online para profesorado, pero también para otros adultos interesados en la filosofía, la literatura, las artes visuales y la infancia, ¿no? Y en las interrelaciones que se pueden dar entre todo ello. Y la tercera pata es la investigación, ¿no? Una parte importante de nuestro trabajo para esa pata educativa tiene que ver con inventar y testar maneras de provocar y generar preguntas, ¿no? Y es fácil ver cómo todas estas patas están relacionadas, ¿no? Las flechas van y vienen. Las personas que hacemos filosofía con niños y niñas, con personas de todas las edades realmente, andamos siempre buscando maneras creativas de dar que pensar, de plantear preguntas, pero también y fundamentalmente buscamos maneras de provocar y de generar pensamiento, preguntas y creatividad en ellos, ¿no? De convertir a los niños y niñas en productores también, aparte de receptores. Em, intentamos provocar la necesidad de mirar, hacer posible de mirar más de cerca y mirar un tiempo más prolongado, de observar atentamente, de dar la vuelta a algo para ver qué hay debajo, ¿no? Para entrever y para leer entre líneas. Buscamos provocar asombro, sorpresa, extrañeza, cuestionamiento, preguntas, ¿no? Curiosidad, ganas de saber más, de ir más allá. Ganas sobre todo de detenerse y quedarse en un espacio al menos un poco más de tiempo del que acostumbramos, ¿no? El tiempo necesario
para que brote lo que tiene que brotar, mm, para que ocurra un proceso que podríamos llamar de indagación, ¿no? O de reflexión. Em, Cuando se habla de filosofía con niños se suele hablar de reflexión, claro, pero justamente en la presentación se ha hablado de diversión. Y justamente yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que hacemos dentro del proyecto. Y lo que voy a hacer es, hoy es mostrar algunas de las experiencias que hemos tenido, bien a partir de los libros o bien en la creación de los libros, para mostrar un poquito qué hay detrás de estos procesos de creación. Y también vamos a tener la oportunidad de ver qué hacen a veces los niños y las niñas a partir de estas propuestas de creación ellos mismos, ¿no? Em, Allá voy, entonces. Voy a empezar por una manera muy sencilla, ¿no? Experiencia número uno. Es una combinatoria muy seria, jugar y pensar. Vamos. Tenemos 4 elementos y un ejercicio de combinatoria, ¿no? 4 elementos en la portada, niño, huevo, perro, hueso. Darían 24 permutaciones. Creo que es matemáticamente correcto. Probemos, ¿no? Niño, huevo, perro, hueso. Cambio. Niño, hueso, perro, huevo. Cambio. Perro, huevo, niño, hueso. Cambio. Perro, hueso, niño, huevo. Cambio. 2 perros, hueso, huevo. A pesar de que conocemos el método de permutar, hay permutaciones sorprendentes, ¿no? Cambio. 2 niños, huevo, hueso. Cambio. Hueso, huevo, ñam, ñam. Cambio. Niño. ¡Oh! Perro al plato. ¿Hay permutaciones prohibidas? Hueso, huevo. Cambio. Este perro sabe a huevo. Cambio. Este hueso sabe a niño. Cambio. Perro, niño, hueso, huevo. Aplausos. Nada más en la portada, ¿no? Te puedes detener un buen rato. Una de las actividades preferidas de muchos niños y niñas con las que he leído este libro es simplemente, antes de abrirlo, en la portada, señalar con el dedo las iteraciones del mismo elemento, ¿no? Niño, 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 niño. Hueso, 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 hueso. Perro, 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 perro. Y una de las cosas que más me gustan y que he visto pasar más de una vez, ¿no? Huevo, 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 letras, exclaman a veces, antes de saber leer, ¿no? Pero reconociéndolo como una categoría diferente. O juntan el huevo y el hueso y dicen comida, 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 comida. Exactamente 8 veces, ni una más ni una menos. Ya dentro del libro, el rigor de explorar todas las posibles permutaciones nos lleva a un juego que tiene que ver más con el nonsense que con el sense, ¿no? Más que con el sinsentido que con el sentido, más que ver con el absurdo que con la lógica, a pesar de que hemos empezado con unas reglas muy claras, ¿no? Es en esa explosión de lo absurdo hay una invitación a seguir jugando. ¿Será que en realidad las permutaciones son infinitas? Al jugar con los elementos de este cuento recortados a manera de teatrillo de papel, los niños y niñas pueden inventar otras permutaciones y las posibles historias que hay detrás. Explorar todas las posibilidades, que nunca son todas, porque cuando añades a las matemáticas la literatura, las posibilidades se vuelven literalmente infinitas. Esta es la primera experiencia. Voy a compartir otra experiencia. Imágenes imposibles de ignorar, ¿no? Aquí tenemos la imagen de Mundo Cruel, de la niña matando a la hormiga.
Es el primer libro que publicamos en Wonder Panda con ilustraciones de la mexicana Daniela Martagón. Imposible de ignorar. Una buena manera de comprobarlo es ver cuánto da que hablar, ¿no? Asomémonos a esta conversación entre una madre y su hijo de 5 años. ¿Qué hace la niña?, pregunta el niño. No sé. ¿Qué crees que hace? La madre le devuelve la pregunta. Yo creo que están matando una hormiga con un lápiz con mucha punta, dice el niño y pone una expresión de asco o disgusto. Madre, la madre dice, ¿te parece cruel? Sí, porque es una manera muy bruta. Dice así, cha, cha, cha. ¿Tú has matado alguna vez una hormiga?, pregunta la madre. Sí, pero no de esa manera tan bruta, ¿no? ¿Y cómo la has matado tú? Pues con el dedo, con el pie, sin querer. ¿Nunca queriendo? Sí, una vez maté una hormiga queriendo con el dedo, pero era un poco sin querer también. Le puse el dedo encima para ver qué pasaba y la maté. No pensé que era tan fácil, que fuera tan fácil matarla, ¿no? Estaba muy blanda. Yo creía que eran más duras. ¿Y fuiste cruel? Creo que un poco sí. ¿Te acuerdas cuando la semana pasada descubrimos un pequeño hormiguero en la terraza de la cocina y lo limpiamos? Matamos a muchas hormigas. ¿Te pareció cruel? Bueno, un poco porque se murieron, pero creo que no es igual que la niña. Tú las mataste para proteger nuestra comida, pero la niña es muy mala, está matando a la hormiga como riéndose, como para divertirse. ¿Y te parece más cruel matar por diversión que matar por necesidad o porque se piensa que se tiene necesidad, ¿no? Sí, porque matar por diversión no sirve para nada, solo para divertirte con algo que no es divertido. Pero matar para proteger la comida o si te pica un bicho, para que no te pique más, eso es diferente. ¿Y si, por ejemplo, viviéramos en el campo y viniera un perro a tratar de robarnos la comida? ¿Lo mataríamos? ¿Un perro? No. Si viniera un perro, llamábamos a su dueño, ¿no? Y reñimos al dueño porque no lo controla, como cuando hace caca en la calle y no los recogen ni cuando los deja sueltos en el parque y asustan a los niños, ¿no? ¿Y si no tuviera un dueño y si fuera un poco salvaje? Pues podríamos llamar a una perrera. ¿Por qué te parece diferente matar un perro y matar una hormiga? El perro es muy grande. Matarlo sería demasiado cruel. ¿Es por el tamaño entonces? Cuanto más grande, más cruel matarlo. Sí. ¿Entonces te parece peor matar un elefante que un caniche? No. ¿Pero te parece más cruel matar un caniche que una hormiga? Sí. ¿Y por qué crees que te parece más cruel? Pues un perro es más parecido a una persona. ¿En qué se parece a una persona? En los ojos. A un perro, si le miras a los ojos, parece que te habla. Con una hormiga no pasa eso. Y la conversación continúa. Esta es una de las cosas que se puede provocar mostrando un determinado tipo de imagen, ¿no? Se puede provocar una conversación y una reflexión más o menos profunda, más o menos juguetona también, pero no todo está en el qué se muestra, ¿no? Incluso con estas imágenes que componemos en Wonder Ponder para la serie de filosofía visual para todas las edades, en las que ponemos todo nuestro empeño em, en que no sean fáciles de ignorar, ¿no? Incluso con estas imágenes a veces es difícil conseguir una atención que sea siquiera ligeramente más detenida que una atención fugaz, ¿no? Pero para eso está la siguiente experiencia, ¿no? Que tiene que ver con dividir el tiempo. Em, Dividir el tiempo es una manera de detenerlo, ¿no? También. Esta es la manera en la que a menudo invito a explorar las imágenes con grupos que nunca antes han hecho una sesión de filosofía, sean niños o adultos, ¿no? Una manera de explicar qué es la filosofía es refiriéndose a lo que hace un filósofo o una filósofa, ¿no? Observamos detenidamente. Al observar algo detenidamente es prácticamente imposible que no nos llame algo la atención, ¿no? Si lo observas por muy un punto negro, ¿no? Lo empiezas a mirar y empiezas a verle cosas, ¿no? Em, que no nos extrañe algo, que no nos asombre, que no nos sorprenda. Y es difícil que nos extrañemos sin que debajo de ese extrañamiento no haya ninguna pregunta, ¿no? Las preguntas llevan a la reflexión sobre las preguntas y a menudo a querer compartirlas y desentrañarlas con otras personas, ¿no? Al diálogo. Vamos a probar.
Esta es una escena de Yo persona y dice, ay, mi niño bot, tú sí que eres un hijo bueno y cariñoso. Entonces observamos muy atentamente la imagen, ¿no? Y primero hacemos un inventario minucioso, sin juicios, ¿no? Sin hipótesis, sin preguntas, simplemente como si estuviéramos haciendo una descripción fría de lo que vemos en la imagen, ¿no? Veremos a la mujer entrando por la puerta, la llave en la mano, asumiremos posiblemente que es la madre, un niño con el brazo muy largo le entrega una flor. Enseguida, por el brazo largo, nos fijamos mejor y vemos que tiene una antena en la cabeza. Quizás leamos la frase, ¿no? Ay, mi niño bot, tú sí que eres un hijo bueno y cariñoso. Vemos al otro personaje tirado en el sofá, con cara de enfado, posiblemente de aburrimiento, a lo mejor no está claro. Vemos el televisor antiguo, con esas antenas que casi parecen la misma antena que lleva el niño del brazo largo. Las zapatillas en el suelo, el otro personaje en el centro de la imagen, el loro con el pico abierto. ¿Será él el que está hablando? Quizá veamos el macetero de la ventana y nos fijemos en la flor cortada. Miramos de nuevo a la madre y vemos su bolso y la inescrutable oscuridad del otro lado de la puerta. Las cortinas verdes, el cristal brillante. Al analizar y describir con atención la imagen, suele ocurrir que enseguida algo llama nuestra atención y nos extraña, nos sorprende o nos asombra. Pasamos a esta segunda fase. Aquí podemos pensar en todo lo que nos choque o extrañe de la imagen, ¿no? Algo que nos gustaría comprender mejor, que nos quede como que nos salte a la vista, que no nos quede claro, ¿no? No en forma de pregunta, sino de observación, ¿no? Me choca que, por ejemplo, el loro no tenga jaula, ¿no? Me llama la atención que el niño bot no mire a la madre al entregarle la flor. Me extraña que la madre piense que la entrega de una flor sin contacto visual sea un gesto de cariño, ¿no? Ya tenemos un inventario que hicimos, ¿no? Un inventario minucioso confeccionado en la primera parte del ejercicio y una serie de aspectos que nos gustaría comprender mejor. Pasamos a la siguiente fase, que sería ya las preguntas, ¿no? Todas las preguntas, cuando hemos ido pensando en ese extrañamiento, nos habrán venido también preguntas, ¿no? Podemos pensar en preguntas, por ejemplo, sobre esta escena en particular, sobre el momento concreto y el mundo concreto representado en la imagen, de dónde viene la madre, por qué habrá comprado la madre un niño bot. El niño bot es una especie de sustituto de niño humano, ¿no? ¿La madre compró el niño bot o se lo regalaron? No sé. También podemos preguntar sobre cada uno de los personajes que vemos, ¿no? ¿Tiene celos el niño adolescente del niño bot? El que habla es el loro, ¿no? Pensar también sobre escenas parecidas de nuestro mundo. ¿Es legal en nuestro país comprar un niño y un niño bot? Otros aspectos de nuestro mundo en los que nos hace pensar la imagen también. ¿En qué consiste ser un hijo bueno y cariñoso? ¿En qué consiste ser una madre buena y cariñosa? También podríamos pensar en mundos deseables o indeseables presentes o futuros, ¿no? ¿Comprarías tú un niño bot si encontraras uno en una tienda, ¿no? Em, y también podemos pensar y preguntar sobre conceptos difíciles de definir, ¿no? ¿Qué exactamente es el cariño y cómo lo reconocemos? ¿Es más que los gestos o tiene que ver con sentimientos e intenciones? ¿Es posible distinguir un comportamiento de gestos cariñosos sin sentimientos o intenciones reales detrás de un comportamiento cariñoso de verdad, ¿no? Podemos pensar también en dilemas o problemas en los que te hace pensar la imagen, ¿no? ¿Comparar a hermanos es siempre malo? Y podemos preguntar sobre todo lo demás que se nos ocurra al mirar, leer y pensar, ¿no? ¿Tendría ventajas tener hijobots e hijabots en lugar de niños y niñas humanos? ¿En qué situaciones sería positivo incorporar un humanobot a nuestra vida? ¿En qué situaciones sería negativo? Como vemos, no tienen que ser grandes preguntas, ¿no? Tampoco tienen que ser filosóficas. Pueden ser también interpretativas, hipotéticas, científicas, si quieres, o técnicas, ¿no? Literarias incluso. No hay pregunta demasiado tonta, ni pregunta demasiado absurda, ni nimia, ¿no? Cuando parezca que se nos hayan agotado todas las preguntas, podemos tratar de pensar en alguna más.
y nos pueden ayudar unas palabras pista. Por ejemplo, autenticidad y amor incondicional, ¿no? Depende de la edad del grupo, evidentemente, pero pongamos estas dos para nosotros ahora mismo que estamos explorándola, ¿no? Pensamos en otras preguntas, ¿no? ¿Es amor auténtico? ¿Es cariño auténtico o no? ¿O qué es el cariño auténtico? ¿No? Podría ser. Eh, y elegimos una o un par, ¿no? Interrelacionadas. Por ejemplo, ¿podría ser mejor hijo un robot que un niño? ¿O qué ventajas y qué desventajas tendría para unos padres tener niña bots y niña bots en vez de niñas y niños humanos? ¿No? Y aquí ya podríamos mantener un diálogo muy rico, pausado, interesante, divertido, donde realmente nos estamos inventando y expandiendo un mundo literario al tiempo que pensamos interesantemente una cuestión, ¿no? Que también tiene que ver con nuestro mundo real. La división en pasos ayuda a mirar, leer y pensar de una manera ordenada que evita que se reduzca a un simple intercambio de primeras impresiones o primeras opiniones, ¿no? Em, También nos impide un poco el instinto de interpretar muy rápido, que es una cosa que solemos hacer mucho, ¿no? Es como miramos una imagen, boom, bam, la resolvemos y pasamos a la siguiente, ¿no? Nos obliga un poco a pararnos, ¿no? Esta división en partes nos hace alargar el tiempo, estar tranquilos y no pasar enseguida a lo siguiente, ¿no? Em, Más experiencias con estas imágenes para que veáis. Como habéis visto, cada escena estimula preguntas y diálogos por sí sola, pero cada escena estimula preguntas y diálogo en comparación y en contraste con las demás que aparecen en la caja también, ¿no? Puedes mirar una, pero enseguida cuando añades la segunda, de repente tienes unos puntos de comparación interesantes, ¿no? Y si añades una tercera, empiezan a pasar cosas interesantes en la manera de ver, ¿no? Em, y también todas las escenas juntas, ¿no? En el caso, estas son todas las escenas de Mundo Cruel, por ejemplo, estimulan un conjunto de preguntas sobre un tema amplio, ¿no? En este caso, la crueldad. No solo sobre las preguntas específicas que nos surgen por cada escena, sino también un poco nos permite alejarnos un momento y hacer unas preguntas un poco más abstractas sobre la crueldad, ¿no? Podemos tomar tres escenas conectadas para compararlas y comentarlas conjuntamente. Podemos, o dos, ¿no? Aquí hay dos escenas un poco de arte, ¿no? Donde estas son dos escenas de Pellízcame, y en una dice, más majestuoso, más regio, más real, en una especie de retrato real de dudosa fidelidad, ¿no? Y en la otra escena vemos que el profesor le dice, en la pared no, Josefina, porque lo tuyo no es una sirena, pero te lo puedes llevar a casa si quieres. Que también da mucho que pensar y sobre todo mucho interesante que comparar quizás, ¿no? Entre las dos. También podemos tomar tres tarjetas al azar de la misma caja o de distintas cajas y buscar conexiones interesantes, ¿no? Se puede jugar de una manera más libre también, ¿no? Y ver qué pasa. También una de mis favoritas es sacar una tarjeta de una de las cajas y meterla en otra. Por ejemplo, si una tarjeta hemos estado pensándola bajo el prisma de la libertad de lo que tú quieras, que es una caja dedicada a la libertad, si la sacamos y la metemos en la crueldad, de repente podemos volver a explorarla con esos pasos, si queremos incluso, y nos saldrá una exploración completamente diferente, porque el ángulo nos ha hecho movernos, ¿no? Y es una de las cosas interesantes que se pueden hacer, ¿no? Luego también, si cogemos todas las escenas de las cuatro cajas que llevamos hasta el momento, podemos inventarnos nuestras propias familias o categorías, ¿no? Y encontrar categorías interesantes. Mm, otro juego que hacemos a menudo es imaginar la imagen a partir de las preguntas. Entonces, en el dorso de cada imagen hay una lista de preguntas, hay una serie de preguntas, y se pueden leer las preguntas y a ver si la otra persona consigue dibujar lo que piensa, ¿no? O lo que provocaría ese tipo de pregunta. Con preguntas del libro o con preguntas inventadas, ¿no?
hay muchas cosas de escritura creativa que hacemos, ¿no? También a partir de escenas. Por ejemplo, aquí tenemos una de Pellízcame también, que dice, es muy sencillo, te conectan y ¡zas! Vives una vida perfectamente feliz sin sospechar jamás que nada es real. Em, Esto daría como punto de partida para la creación de un relato, pues es como bastante potente también, ¿no? Y podemos hacer teatro, como veis, o sea, como veis, probamos de todo, ¿no? Em, en el teatro, por ejemplo, o sea, como todas las escenas suelen tener personajes y puntos de vista, es bastante interesante que se inventen sus propios diálogos realmente, siendo los personajes de algunas de las escenas, ¿no? Em, y también por mostrar un par de cosas más que hemos hecho con estas cajas, ¿no? Esto es una exposición en la que participamos en El Paso, en, o sea, entre Texas y El Paso, en la frontera, con población alguna recién llegada y a Estados Unidos. Y sacamos, digamos, de la caja de lo que tú quieras y como la convertimos en una exposición, ¿no? Con la ayuda con una Amy Reed Sandoval de la Universidad de Las Tejas en El Paso. Em, Hemos hecho varias exposiciones. Pero esta es una de las cosas que yo quería enseñar, ¿no? También. En todas las cajas vienen 3 escenas en blanco para que los niños y las niñas se conviertan en creadores de arte que da que pensar a sus compañeras, a sus compañeros, pero también a los adultos y adultas que lo miren, ¿no? Em, y una de las cosas interesantes, a mí me parece que ocurren, es que muy rápido aprenden a copiar, ¿no? Un poco o a adoptar maneras de representar, de plasmar visualmente por ejemplo, una colisión de voluntades o un conflicto, ¿no? De alguna manera. Aquí tenemos un niño que ha robado unas canicas, ¿no? Y dice, bien, tengo un montón de canicas, pero nosotros espectadores estamos mirando también al que le han robado, ¿no? Entonces está como dividida la pantalla de alguna manera. Este niño que hizo esta escena tenía 9 años y hizo también sus propias preguntas, ¿no? ¿Crees que el niño de la izquierda ha sido cruel? Puedes coger algo que te guste mucho aunque no sea tuyo, ¿no? Eh, ¿Hay diferencia en robar una canica o 500? Eh, si fueras tú ese niño, ¿cogerías esas canicas, ¿no? Si te encuentras 15 canicas por casualidad, son tuyas, ¿no? Eh, y veis que es bastante fino, ¿no? Y este ejemplo es de un niño que hizo solo un taller, no es de un niño que haya venido mucho a talleres de filosofía, no, es solo producto de un taller, ¿no? Y ya produjo algo así. Este es otro caso de una niña que hizo esta escena. La verdad que tiene un talento especial. Se llama Andrea, pero lo mismo, inmediatamente como dice, una de las cosas que hacemos nosotras en las imágenes es invertir los roles porque es una manera muy potente de hacer pensar, ¿no? Y inmediatamente lo pillan y hacen sus propias escenas. En este caso, ella era para pensar sobre la libertad, ¿no? Y le dio la vuelta a la tortilla, como se suele decir. Em, la imagen quizás sea menos clara, pero dice, ella estaba explorando el concepto de propiedad dentro de esto de libertad, ¿no? Todas las personas son propiedad de sus padres, es su pregunta principal. Si tus padres te dijeran algo en lo que tú no estás de acuerdo, ¿lo harías? Tienes que obedecer siempre a tus propietarios, ¿no? Y los padres están diciendo, tiraos por la ventana, ahora, ¿no? Y arriba, tenemos que hacer lo que las personas mayores digan. Las personas mayores tienen que obedecer a las personas más mayores que ellas, ¿no? Em, Preguntas interesantes. Aquí hay otra más simbólica. Aquí hay una especie de, eh, no sé, cadena de mando
del hogar, eh, cuestionable quizá, ¿no? Pero tenemos la mascota abajo, el hijo, la hija, el bebé arriba, ¿no? Encima del hijo y de la hija, y el padre y la madre, ¿no? Em, y aquí también otra inversión, ¿no? Unos perros que van a una tienda de mascotas y las mascotas son humanas, ¿no? Tenemos últimas unidades, 2 por 1 y cosas así, ¿no? Quiero ese, el rubito. Eh, Otras veces, por ejemplo, copian una imagen. Esta es una imagen muy parecida, hay una imagen muy parecida en Mundo Cruel y la copian sin más, ¿no? Que también es un tipo de adopción de creatividad, ¿por qué no? ¿No? Muchas veces nosotros hacemos, les proponemos que incorporen pequeñas variaciones sobre escenas existentes, por ejemplo, ¿no? Si no se les puede ocurrir una del todo. Em, Aquí hay otra también de Mundo Cruel, era de un cazador cazando un galgo, ¿no? Em, Aquí participan también adultos, como veis. Este es de un señor de 51 años que hizo una escena de Mundo Cruel y dice, pero si yo solo te insulté, ¿no? Y le está pegando. Em, Esto es una escena en un colegio catalán, por eso está en catalán, pero me parece absolutamente magnífica la ilustración, ¿no? Esto es de secundaria, de un instituto de secundaria, tiene el supermercado con la carne humana, ¿no? A la venta. Eh, También este es del mismo proyecto, de una profesora que nos lo envió del instituto, ¿no? Eh, ¿Por qué no te depilas? No se sabe muy bien quién se lo pregunta a quién, ¿no? Pero algo sobre vello corporal. Em, y incluso hemos tenido clases enteras de instituto donde han hecho su propia caja de filosofía visual. En este caso, han hecho una escena para representar un poco y pensar sobre cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Em, y bueno, pues interesante y muy complejo el proyecto, ¿no? Quiero decir, a veces son cosas como puntuales, pero otras veces son proyectos que pueden durar todo el año o todo un trimestre, ¿no? Em, Museo de Bellezas Perdidas, esto me encanta, ¿no? Os echo de menos, dice. Vale. Y bueno, evidentemente la serie de filosofía visual da mucho más, o sea, tengo mil experiencias más, pero creo que estas pues dan una idea del tipo de cosas que se puede hacer, ¿no? Con esto, con, con esta, con este equilibrio un poco de búsqueda entre creatividad y filosofía, entre diversión y reflexión, digamos. Solemos contraponer un poco la diversión y la reflexión, ¿no? Pero las posibilidades divertidas de la reflexión y reflexivas de la diversión. Yo creo que hay siempre un campo ahí interesante, ¿no? Em, Os voy a... no tengo mucho... Tengo como 10 minutos más, posiblemente, ¿puede ser? ¿Sí puedo? ¿Sí? Sí, sí, todavía. Vale. Vale, simplemente porque quiero cerrar así algunas cosas para que me dé tiempo a contarlas. Y para mostrarlo, ¿no? Este es nuestro libro de ficción y simplemente quería decir, pues, esta como experiencia de cómo, digamos, abrir boca para... A nosotras nos interesa mucho la literatura dentro del proyecto, ¿no? Y lo importante es que es un buen principio, ¿no? O un principio que enganche. Un par de ojos nuevos. Leo la primera página que dice: Compañía rumiante de fantoches ambulantes presenta un par de ojos nuevos. Acto primero. La llegada de la recién llegada. Gordon se presentó a la recién llegada. Hola, soy yo. Encantada, dijo la recién llegada. Yo también soy yo. Así empieza Un par de ojos nuevos, que está ilustrado por Javier Sáez Castán y Manuel Marsol. Y el juego del lenguaje con ese yo compartido por los dos personajes y por cada uno de los lectores y lectoras ya nos provocan, ¿no? Nos provoca risa
pero también algo más serio, ¿no? Algo que jugar a desentrañar, porque es un tipo de risa que te ríes por un motivo de que estás percibiendo muchas cosas sobre el lenguaje, sobre los distintos usos de la palabra yo, de cuándo lo usamos como pronombre, cuándo no, ¿no? Estás percibiendo muchas cosas en esa risa, ¿no? A mí me interesa mucho eso sobre la risa. Creo que la risa siempre se puede desempacar de una manera interesante, ¿no? Em, y voy a terminar como contando un poco otros dos de los libros que tenemos, especialmente el último, porque me parece especialmente interesante el proceso de creación, ¿no? Em, en Hay alguien ahí, Preguntario Interplanetario para Terrícolas Inteligentes, es, digamos, el mecanismo de asombro y de extrañamiento y de provocación de este juego de filosofía y de creatividad, si queremos, tiene que ver con, se supone que este libro nos ha llegado a los seres humanos en una nave no tripulada extraterrestre, ¿no? Y nos ha llegado este libro que es evidentemente nos han estado observando los extraterrestres desde hace unos 3 siglos y tienen muchísimas preguntas para nosotros, ¿no? Y han decidido enviárnoslo en forma de libro. Es una especie de atlas, ¿no? Que nos hace varias preguntas, bueno, nos hace casi 500 preguntas, ¿no? Estructuradas en dobles páginas en torno a determinados temas, ¿no? ¿Cómo es ser un ser humano? ¿Cómo es ser tú? ¿Para qué sirve el género? ¿Cómo sabéis lo que sabéis? ¿Qué tal os lleváis los seres humanos? ¿Y cómo es vuestra relación con otros seres terrícolas? ¿La Tierra es un buen hogar? ¿Sois buena gente los seres humanos? ¿Quién manda ahí? ¿Por qué los seres humanos tenéis unos tanto y otros tan poco? ¿Quién nombra el mundo en la Tierra? ¿En la Tierra 2 más 2 son siempre 4? ¿Por qué seguís haciendo arte? ¿Y habéis encontrado el sentido de la vida? ¿No? Y se despiden con una advertencia al final muy pequeñita que dice: cualquier sospecha de que este libro no pueda ser ciencia ficción se interpretará como una señal de vida inteligente al otro lado de la página. Veis que los Vivopes nos comparten muchas preguntas, no solo filosóficas, hay también algunas prácticas, otras impertinentes, incómodas, inquietantes, hay preguntas cómicas y provocadoras, ¿no? Es Pero sobre todo me parece interesante lo que provoca, ¿no? Que casi todos nuestros libros tienen siempre una extensión también para crear a partir de, ¿no? Y entonces aquí tenemos que se puede descargar también de nuestra web el preguntario interplanetario para vivos inteligentes para hacerles preguntas de vuelta, ¿no? Y entonces veréis, tenemos, estas son preguntas de un taller, ¿no? No sé, ¿dónde dormís? ¿Sois de chocolate blanco? ¿Es fácil conseguir amigos en Vivopia, ¿no? ¿Cuál es la historia de Vivopia? ¿Qué ha pasado? ¿Cantáis? Y a veces incluso en nuestros talleres los Vivopes contestan, ¿no? ¿Cantáis? Oh, ¿qué más quisiéramos tener vuestro superpoder del canto? Aunque sí que tenemos cuerdas vocales y emitimos sonidos, no tenemos el poder de controlarlas como los controláis los seres humanos, ¿no? ¿Existís? Ah, qué buena pregunta. Es una pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Existiremos o seremos un sueño o una invención? ¿Y vosotros existís? ¿Cómo nos lo podríais demostrar? ¿No? Em, y claro, que es posible que penséis que provocar este tipo de experiencia filosófica y creativa es fácil cuando la provocación está pensada para ello, ¿no? Y para... Pero quería también mostrar esta experiencia que hemos tenido en un museo de Castellón con una piedra, sencillamente, ¿no? em, donde sometimos la piedra al mismo proceso de observación que hemos visto con la imagen, está dividida por temas, ¿no? Tenía una cartela, ponía una piedra importante y, y analizamos, primero la observamos muy atentamente, luego nos extrañamos y luego nos preguntamos, ¿no? Y luego tuvimos un diálogo muy interesante acerca de qué tiene que tener una piedra para merecer estar en un museo, ¿no? Por ejemplo. Em,
Y lo pasamos bien, claro. Y para terminar, simplemente muy por encima, porque quiero que dé tiempo a intercambiar un poco, ya que me preguntéis, nuestro último libro, que se llama Así es la muerte, nos llevó unos, no un año, sino tres, casi cuatro. ¿No? Em, y, y la forma en la que lo hicimos, invitamos de hecho, hay muchas preguntas mexicanas que han terminado en el libro. Lo que hicimos fue diseñar unas dinámicas que animaran o que estuvieran bien perfiladas para generar preguntas sobre la muerte. ¿No? Somos dos autoras, yo y Ana Juan Cantabella, que tiene un blog muy bueno que se llama La coleccionista de álbumes, no sé si conocéis. Y hicimos muchos talleres donde afinamos un poco esas estrategias de generación de preguntas, ¿no? Una de las estrategias que mejor funcionó fue proponerle a los niños que entrevistaran a un esqueleto, ¿no? Como experto en la muerte, ¿no? O sea, había sufrido la muerte en sus propias carnes, ¿qué le preguntarías tú a un esqueleto, ¿no? Una de las cosas que queríamos hacer es que surgieran preguntas que no solo estuvieran relacionadas con el duelo, que no solo estuvieran, sino que abriera un poco el campo posible de preguntas en torno a la muerte, ¿no? Y eso nos funcionó muy bien. Una vez que habíamos como detectado así las mejores dinámicas, hicimos este cuadernillo que se puede descargar y pedimos a gente de muchos países distintos del mundo que participaran y nos enviaran las preguntas que se generaran. Recibimos cientos y cientos de preguntas de muchos sitios diferentes y esta es una de mis favoritas, que es ¿cuántas veces te tienes que portar mal para ir al infierno? Es un poco como si preguntara ¿cuántas veces me quedan, ¿no? ¿Cuántas posibilidades de portarme mal me quedan? Em, y una vez que teníamos todas las preguntas, que las recopilamos durante un año y nos las mandaron muy amablemente mucha gente pues, de México, de Argentina, de Finlandia, de Turquía, de España, de Alemania, de Reino Unido, em, cogimos todas las preguntas y tratamos de hacerle justicia, es decir, de intentar seleccionar. Al final fueron 38 preguntas a las que íbamos a contestar, es nuestro único libro que tiene respuestas, em, para, digamos, reflejar la variedad de interés y de curiosidad sobre el tema de la muerte en niños y niñas entre 5 y 15 años, ¿no? Que participaron en el proyecto. En el libro, finalmente, en las guardas están incluidas todas las preguntas que nos llegaron, pero las 38 que acaban están en este índice y van desde yo me moriré, cómo se va la piel, ¿no? Cuando te mueres se te quita el pensamiento, hasta por qué hay gente que se suicida, por qué nos incomoda hablar de la muerte, ¿no? Cómo se hacen las lápidas. ¿Por qué se dice descanse en paz y no descanse divertido? También es una que me gusta mucho, ¿no? Y bueno, no voy a contar todo el proceso, fue un proceso muy largo con el ilustrador y todo, pero sí os voy a simplemente mostrar algunos de los talleres que hicimos también y que seguimos haciendo del tema, en realidad, de misterios mortales que llamamos, ¿no? Hemos imaginado la muerte temible y la muerte amable, mm, y la hemos dibujado, como veis. Hemos imaginado el más allá de lo mejor y el más allá de lo peor, ¿no? Aquí tenemos la buena vida, el juego sin fin, el lado oscuro. El más allá de fútbol. No sé si eso es del más allá de lo mejor o de lo peor, depende de tu perspectiva, supongo. Em, Esta es una visión bastante dantesca, literalmente, del infierno, ¿no? Em, ¿Qué más? Hemos examinado pasiones vitales, cosas que no quiero dejar de hacer nunca, ¿no? Que nos dan sentido a nuestra vida, y propósitos mortales, cosas que quiero hacer antes de morir. Em, Hemos imaginado muchas cosas. Lo enseño. Siempre entrevistamos al esqueleto
Y también al vampiro, porque si el esqueleto es un experto en temas mortales, el vampiro es un experto en temas de existencias largas, ¿no? Entonces nos puedes decir algo acerca a lo mejor del sentido de la vida o del sentido de una existencia larga. Em, Siempre registramos todo lo que decimos y también incluso muchas veces responden a preguntas mortales de otros niños, ¿no? A preguntas sobre la muerte de otros niños. Y eso también está siendo un proceso muy, muy interesante, lo que, mm, cómo articulan sus respuestas, ¿no? Y os quiero enseñar una y ya acabo. Esto fue una niña que recibió la pregunta: ¿da miedo la muerte? De Luis, de 5 años. Ella tenía 7 años, ¿no? Y entonces en el dibujo escribió primero, veis ahí en la esquinita, sí, y luego dibujó la muerte sin cabeza, porque habíamos visto posibles representaciones de la muerte y le había impactado, creo, una que era el jinete que va sin cabeza y con la cabeza bajo el brazo, ¿no? Pero de repente dijo, me llamó y me dijo, oye, perdón, es que creo que a veces la muerte no da miedo, a veces puede ser tranquila. Y entonces añadió no, sí, no, ¿no? Sí, barra no, puede dar miedo a veces y a veces no. Y le añadió flores al vestido de la muerte, ¿no? Luego le puso fuego. Luego preguntó, ¿por qué el fuego hace el inicio del arco iris? Los primeros colores del arco iris son como el fuego, ¿no? Luego dibujó una paloma de la paz y preguntó, le puso fuego también y preguntó, ¿por qué el fuego es el símbolo de la muerte? ¿No? Estamos recientemente investigando mucho este tipo de respuestas, ¿no? Y este tipo de cosas. Esto es el escaparate de misterios mortales que colgamos en uno de los centros que lo hacemos en Madrid y voy a tener que decir, voy a parar ya, que si no, os voy a enseñar así muy rápidamente un poco el libro mientras me voy despidiendo y ir pensando en vuestras preguntas que me apetece intercambiar eh, con vosotros. Ahora dejo de compartir, lo hago muy rapidito así. Y ahí están todas. Muy bien. Y ya está. Gracias. Bueno, Helen, quisiese voltear la computadora como para que vieras al público que está aquí presente. Por supuesto que hay muchas personas conectadas en las redes, pero Claro, espero que hayas podido escuchar ahí un poco de todos los aplausos. no he que- escuchado, pero gracias por, por decirme. Genial. Espera. Y le volvemos a aplaudir. Muchas gracias. Muy bien, ok, muy bien. Pues muchas gracias por habernos compartido toda esta gran experiencia. Creo que la mayoría, o si no es que todas, todos y todas, estamos muy sorprendidos con el abordaje que haces para con las infancias. Eh, Creo que me resuena mucho esta parte que mencionabas de que lo que buscaban era provocar la curiosidad, provocar las experiencias, provocar el cuestionamiento, las preguntas. Creo que es como lo que todas, todos y todos los que trabajamos con las niñas y niños
siempre como que dudamos, ¿no? Y nos preguntamos nosotros también como hacia dónde tengo que ir o qué tengo que hacer. Y principalmente algo que me emociona mucho a mí de trabajar con dentro de Alas y Raíces es como este trabajo no académico, no robotizado, ¿no? Que muchas escuelas dan a las infancias, ¿no? Que les empiezan a poner límites, a decirles, no te salgas de la rayita, ¿no? No Mm. hagas esto, no te subas allá, no experimentes. Y creo que tu trabajo y el que realizas con tus compañeras, pues refleja toda esa emoción y toda esa posibilidad eh, que tenemos como para que ellas y ellos, las niñas y los niños, puedan desarrollarse. Y pues voy a leer aquí unos pequeños comentarios que están en las redes y luego paso con las preguntas que tienen mis compañeras y compañeros. Eh, un apapacho, Ellen Duty, desde Ixtapan de la Sal. Wow, qué interesante tema. También no dejo de amar el preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes. Tiene millones de posibilidades para crear y pensar. Mm. Gracias. Eh, Maravillosos textos, fabuloso trabajo, me encantan, muchas gracias. Adoro esos cuadernillos también, son muy creativos. Admiro mucho el trabajo de Helen. Hermosa presentación, abre la puerta a los niños y niñas a disfrutar del mundo de las letras. Sorprendente charla, la necesito para mis alumnos e hijos. Está increíble esa conversación. Me encantan las reflexiones del niño. Creo que se refiere a la parte de la niña De la con la hormiga, sí. hormiga. Mm. Y, y Rus, cuando estuvo coordinando el libro Clubes, por su conducto nos obsequió a las responsables de los libros Clubes un Wonder del mundo cruel. Gracias, Viri. Y las preguntas, que son muchas. Ujú. La primera, cuando das talleres a las niñas y a los niños, ¿lo trabajas por edades o generas las reflexiones y cuestionamientos con grupos como mixtos de todas las edades? Em, bueno, he tenido todas, ambas experiencias, ¿no? Tiene algo más sencillo cuando la edad es un poquito más homogénea. Es verdad que, bueno, quizás hay ciertas edades que son más agrupables que otras, ¿no? Pues, por ejemplo, si tienes un niño de 7 o así, si bajas mucho de 4, empieza a ser complicado el espacio, ¿no? O sea, especialmente trabajando con pequeños, yo creo que sí es importante que si estamos hablando de niños de 3 4 años, eh, que tengan esa edad todos, ¿no? Porque es más fácil articularlo. Pero sí que me gusta mucho mezclar edades, especialmente muchos de los talleres que hacemos recientemente, de hecho, mezclamos adultos y niños, o sea, a veces abuelos y nietos, padres e hijos. Y es un reto porque tienes como que desautorizar al adulto, ¿no? Tienes que como hacer dinámicas que lo desautoricen de alguna manera. Que bueno, pues yo estoy acostumbrada a desautorizarme, pero los adultos que vienen no tienen por qué entenderlo, ¿no? Que a veces y bueno, pues hay dinámicas que vas aprendiendo, pero me gusta mucho porque se generan unas conversaciones muy sorprendentes y esa sorpresa hace que la gente se relaje y que realmente indague, ¿no? A mí me interesa mucho la idea de que adultos y niños y adolescentes y todo el mundo estamos coindagando, ¿no? Estamos o sea, tratando de crear espacios de coindagación, incluso cuando solo hay niños de una determinada edad, pero estás tú, que eres adulta. eh, a, a mí me gusta buscar maneras de que ellos perciban que la indagación me interesa a mí, la indagación. No que ellos hagan la indagación, sino que a mí me interesa. Yo tengo un interés y una curiosidad genuina, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mezclar edades, pero normalmente sí están como más o menos en un mismo rango, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta, específicamente de la niña matando hormiga. ¿Resignifica la muerte con violencia?
tiene potencial para abordarse en contextos violentos, por ejemplo, donde hay presencia del narcotráfico. Bueno, creo que lo que permite la ficción también es al mismo tiempo la oportunidad de distanciarte y hablar de algo próximo con cierta distancia de seguridad, a veces, por un lado, pero por otro lado también permite contar experiencias reales. Y creo que o sea, esa doble posibilidad de conectar con experiencias reales y compartirlas, que es una cosa como que pues que se necesita mucho, especialmente en torno a temas como la crueldad, que son percibidos como delicados y que solemos ir un poquito con pies, como no sabiendo muy bien qué hacer, ¿no? Con estos temas con niños y la oportunidad de expresar experiencias y de simplemente hablarlo abiertamente ayuda. Sí que no tengo enormes experiencias en contextos muy duros en ese sentido. He trabajado en talleres, de hecho, en México, sí, en determinados contextos más difíciles que la mayoría de los contextos que a lo mejor te encuentras en España. Pero la diferencia, no he encontrado una diferencia como enorme en el sentido de que en ambos, sea cual sea el contexto, permite el contar experiencias que te preocupan, ¿no? Em, y acercarte todo lo que quieras o no, que yo creo que también eso es algo importante cuando estás en un contexto donde estás viendo y siendo testigo de actos de violencia, no necesariamente siempre quieres hablar de ellos directamente. A veces hablar de la hormiga es más fácil, ¿no? Y normalmente una especie de ir de la hormiga a la realidad y de la realidad a la hormiga, si te permite un tipo de intercambio y de conversación que creo que es interesante, sea cual sea el contexto, ¿no? Y desde luego, mucha gente que trabaja en contextos así, sí que nos escriben y nos dicen que funciona muy bien y que lo utilizan y que es interesante, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo inició su proyecto desde la idea hasta su primer publicación? Yo creo que se refieren a la parte esta de Wonder. Mm. Em, Pues la verdad es que el proyecto empezó en un aula, o sea, en este proyecto que yo tenía que se llamaba Filosofía a la de Tres, que era en un colegio público de Madrid, en en un aula de infantil, ¿no? Donde hacía sesiones de filosofía, yo lo llamamos Filosofía a la de Tres, ¿no? Cada 2 semanas. Y llevaba ya como un año aproximadamente con estos mismos niños y notaba, o justamente fue con Mundo Cruel, ese fue el primer libro, pero no surgió como un libro, surgió como una idea para una sesión de diálogo filosófico. Yo normalmente utilizaba álbumes eh, por por su riqueza digamos, en matices y en una complejidad explorable, ¿no? El álbum es corto, pero al mismo tiempo ofrece unos espacios de exploración y de complejidad que son muy interesantes. Entonces solía utilizar eso, pero me daba cuenta, por ejemplo, a los 4 años así, hay cierta obsesión también con los malos, los buenos, ¿no? Qué malo es, ¿no? Había muchas conversaciones siempre en torno realmente a la maldad, ¿no? Y a la crueldad, una especie de también fascinación, ¿no? La crueldad es fascinante y o sea, nos produce fascinación y rechazo a partes iguales un poco. Y notaba que los niños estaban como muy atraídos, pero no sabía muy bien cómo abordarlo desde un álbum, porque un álbum solo te cuenta un posible ángulo, ¿no? O una posible historia, un posible agresor con una posible víctima. Lo que hace falta muchas veces para generar reflexión rica es la oportunidad de comparar, ¿no? De comparar distintos actos de crueldad, por ejemplo.
y entender los matices entre uno y otro o la aceptabilidad de una cosa sobre otra. Y entonces, claro, no les podía llevar a los pobres niños de 14, de 4 años 14 álbumes para que los compararan, ¿no? Una bibliografía. Y entonces pensé, ¿cómo puedo hacer una serie de estímulos rápidos de interpretar, rápidos de enganchar con ellos, que me permitiera ese nivel de comparación? Entonces se lo pedí a Daniela Martagón, que éramos ya amigas. Ella me lo hizo un poco de un día para otro con unos cartones que tenía en casa, los pintó así con colores fuertes y blanco y negro, y yo los llevé al aula. Y lo que ocurrió ese día en el aula, especialmente desde el punto de vista, lo que me impresionó y lo que hizo que yo creo que lo convirtiéramos luego en otro tipo de proyecto, tenía que ver con el grado de autonomía con la que los niños se acercaron a la imagen, ¿no? Eran niños que estaban acostumbrados a que yo fuera cada 2 semanas a pensar sobre algo, o sea que tenían ya un hábito, pero al mismo tiempo me sorprendió que empezaron inmediatamente a tratar de fijar la interpretación de la imagen colectivamente, a juzgarla, ¿no? Decían, qué mala, y otra decía, bueno, sabes, es una hormiga, tampoco tan mala, ¿no? Había ya desacuerdo, había como una especie de interpretación, juicio y desacuerdo autónomo que me pareció como, oh, esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, esto es lo que uno quiere cuando estás llevando algo para provocar, quieres intervenir lo menos posible, ¿no? Es una de las cosas que indica que es una buena provocación. Luego conocíamos a Raquel Martínez Uña también, que cuando lo vio dijo, yo creo que esto puede ser un libro, y así salió. Pero realmente, incluso cuando publicamos el libro, no invertimos dinero, o sea, lo único que hicimos fue pagar entre las tres la impresión, y no pensábamos que se iba a convertir en un proyecto tan grande. Fue algo bastante poco ambicioso en ese sentido, ¿no? Lo hicimos desde el principio como pensando, vamos a hacerlo bien, pero no pensábamos que, dijimos, bueno, si recuperamos el dinero, hacemos otra caja, pero ya está, ¿no? O sea, así surgió. O sea que de una forma muy modesta surgió. Tenemos varias preguntas. Entonces, quisiéramos tener más tiempo para que Vale. nos compartieras. Voy a intentar eh, contestar rápido. sí, voy a decirlas y luego ahí como brevemente si nos puedes compartir. Esta se refiere a las edades de preescolar, de entre 6 años, y nos preguntan si en alguna situación donde se tocan temas tabús como violencia en la familia, abusos, y llegan estos puntos como muy emocionales, si puedes como compartirnos cómo guiar o acompañar como para cerrar estos procesos que se abren al tratar como estos temas, si te ha pasado. Mira, pues sorprendentemente, es una pregunta que me hacen mucho. Y tengo algunos ejemplos am, de cosas que han contado, por ejemplo, en este proyecto en concreto, de hecho, recuerdo que una niña contó una escena de violencia doméstica en el aula, en su casa, ¿no? eh, pero lo contó con muchísima naturalidad y quería contarlo con una naturalidad absoluta, ¿no? Entonces, no estaba emocionalmente afectada, simplemente, o sea, en ese momento, ¿no? Simplemente dijo, ah, pues eso fue igual cuando mi abuelo contó una cosa, ¿no? Em, y en ese caso, pues yo lo que hice, como siempre grabo todas las conversaciones, todos los diálogos en audio para luego escucharlo y ver qué ha pasado también, porque me gusta transcribir las sesiones. Pues informé al colegio y para que abrieran un protocolo para ver qué pasaba. Eso puede ser un ejemplo, ¿no? Y luego hay ejemplos o sea, me pregunto por qué se pregunta esto tanto, en qué se diferencia este tipo de interacción de cualquier otro momento en la escuela, por ejemplo, ¿no? Tenemos mucho miedo a que haya una conversación. O sea, yo entiendo que si hay una expresión de malestar,
primero, evidentemente, dependiendo de la situación, pues puedes como decir, bien, pues te llevas a la niña y la atiendes o al niño y lo atiendes por separado y utilizas tu sentido común de alguna manera. Pero me pregunto por qué pensamos que por el simple hecho de abrir una conversación va a estar llena de drama. Realmente esto pasa bastante menos de lo que me preguntan, ¿no? Me ha pasado creo que 2 o 3 veces he tenido una situación donde alguien se ha desbordado un poco emocionalmente, pero no sé si lo atribuiría al hecho de abrir el diálogo en sí, ¿no? En general hay una especie de agradecimiento y de casi de liberación de poder hablar de cosas, ¿no? Así que, bueno, la gestión no es diferente a la gestión que harías en cualquier otra situación si un alumno está o una alumna está em, a disgusto, ¿no? En ese sentido. Voy a tratar de sintetizar todas las preguntas. ¿Has trabajado con públicos diferentes, por ejemplo, con comunidades indígenas o rurales? ¿Y qué porcentaje de las infancias con las que has trabajado crees que no se interesan como por estos trabajos filosóficos o realmente la mayoría se enganchan con este proceso de la curiosidad dentro de la filosofía? He trabajado con poblaciones muy, muy, muy diversas, tanto en España como fuera, y jamás me he encontrado un grupo que no le interesara. Hay algo, creo, de ofrecer la voz y de hacer una escucha genuina que atrae. O sea, que digamos, a mí nunca me ha fallado en ese sentido, ¿no? Eh, hay una especie de ilusión oh, me vas a escuchar, vamos a poder decir lo que queramos en esta situación y nunca, creo que hay más sorpresa también. Hay algo de operar desde el asombro y del extrañamiento que también engancha de una manera interesante, ¿no? A mí nunca me ha pasado que haya entrado en un contexto y he entrado en contextos muy variados donde eso me haya pasado. No digo que no sea posible, pero... Me voy a tomar aquí como un permiso porque estoy en la mesa y soy ilustrador. Y Muy bien. aprovechando una de las preguntas antes de que se termine el tiempo, eh, ¿cómo le hiciste para conectar con las personas que ilustran tus textos? Creo que muchas de las personas que se encuentran aquí a lo mejor tienen como esta duda de cómo trabajar en grupos y porque veo que tienes como una relación muy cercana con Daniela Martagón para varias de las ilustraciones. Entonces, ¿cómo estos temas tan distintos, cómo logras conectar con la persona creativa que genere las imágenes adecuadas para las infancias, ¿no? Porque estamos impuestos a otro tipo de ilustraciones o de imágenes que conectan con públicos adultos. Pero con las infancias, ¿cómo lo hiciste ahí como para hacer el clic? Bueno, a Daniela la conocía ya. Ella estaba en ese momento, acababa de terminar un máster de ilustración de álbum ilustrado. Entonces estaba ella también con la mente puesta en las infancias, ¿no? Y necesitaba, por ejemplo, para ese proyecto en concreto, quería alguien que fuera capaz de dibujar de una manera que los niños pudieran imitar también, ¿no? Que fuera un dibujo asequible en ese sentido, porque me apetecía que también dibujaran ellos, ¿no? Y que no pensaran, uy, yo eso no lo puedo hacer, ¿no? Y ella también tiene una capacidad enorme de plasmar cosas a un golpe de vista, tiene una serie de características que pensé también que iban particularmente bien, concretamente con Mundo Cruel también, ¿no? Que tenía que ser algo que no fuera a cursificar, no sé si se dice cursi, sí, que no fuera a cursificar un poco la crueldad, que se plasmara con apertura, ¿no? O sea, con sinceridad, pero al mismo tiempo que tampoco asustara, ¿no? O sea, encontraba que ella iba a tener el tono y que lo iba a entender el reto, ¿no? Luego los otros ilustradores, pues, por ejemplo, Javier Sáenz Castán y Manuel Marsol se unieron quisieron hacer el proyecto de Un par de ojos nuevos, un poco yo creo por interés, en el caso de Javier le gusta mucho el teatro también,
yo sabía que iba a conectar un poco con sus ideas, lo conozco a él también personalmente y se lo propuse pensando que probablemente diría que no, porque él es un premio de ilustración, premio nacional de ilustración y tal, y pensaba que igual estaría otra cosa, pero me dijo, ay, sí, pues me apetece y que venga Manuel, ¿no? Y luego en el de la muerte, que es Andrea Antinori, ahí necesitábamos alguien que le diera un tono. Queríamos algo de humor, algo de ligereza, pero también algo que resultara no amenazante, ¿no? En combinación con el tema de la muerte. Y bueno, a ver, siempre es un riesgo porque a veces no sale como piensas, pero creo que estoy contenta con la elección de ilustradores que hemos hecho hasta ahora. Bien. Y por último, ¿dónde pueden adquirir tus libros? Si nos puedes compartir tus redes, si hay redes como de la editorial, tuyas, como proyectos alternos, como para que las personas que nos están viendo en redes y las que están aquí presentes puedan como continuar revisando y buscando Claro, tu pues la orden. página de Wonder Ponder es wonderponderonline.com. Yo, si me buscáis, yo creo que me encontráis en la mayoría de los sitios. Ellen Daci, estoy ahí. En Instagram en Instagram es EllenDRD. Pero vamos, que yo creo que si metéis Ellen Daci sale y también en Facebook y en Twitter. En Twitter lo leemos así, eso sí. Que lo leemos así es el blog de Álbum Ilustrado, ¿no? Luego, comprar, interesante porque ahora mismo no estamos en México. Nosotras tenemos un sistema, bueno, los únicos libros que sí están en México son los dos minis que están editados por Océano Travesía, los de Niño Huevo, Perro Hueso y Niña Gato Aguapato. Esos sí están. Ha habido un momento en el que estaba Mundo Cruel y Yo Persona, que estaban con Sexto Piso, pero ahora estamos intentando buscar editorial para vender, porque nosotras no distribuimos normalmente directamente, intentamos vender los derechos porque somos tan pequeñas que no damos abasto con la parte administrativa de la distribución. Entonces preferimos vender derechos. Así que bueno, si alguien quiere comprar los derechos, aquí están, ¿no? Pero bueno, hay normalmente maneras de comprar, creo, a través de algunos canales de distribución, si buscáis. No sé si hay un busca libro o algo así, busca libre. Muy bien, pues muchísimas gracias, Helen, por prestarnos tu tiempo, por abrirnos los ojos a este tema tan importante que es la filosofía, que creo yo que junto con la poesía y filosofía, están presentes en cualquiera de las artes, en cualquier actividad y ejercicio que realizamos en el día a día, desde la creación, desde el trabajo con las infancias, las adolescencias, desde la creación propia como artistas. Y pues gracias a nombre de todos mis compañeras, compañeros, compañeres, a nombre de las personas que están en las redes, gracias por habernos también prestado su tiempo para estar pues realizando este ejercicio de encuentro de redes, de compartir y pues gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, ya le avisaremos. Tenemos, como les había comentado ayer, la sesión con Chiqui a las 11. Son 10:40, me parece. ¿Por ahí? ¿10:30 justo? Oh. Entonces vamos a pedir, es un minuto de receso. Llegaron corriendo, entonces necesitamos que regresen a los registros porque ahí se les va a decir a qué actividad lúdica van a asistir después de la comida. Entonces es muy importante que tomen ese registro. Y las otras firmas, por favor,